doctor García Belaúnde. Muy buenas noches, como siempre un placer tenerlo acá en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer para mí saludarlos. Gracias. El doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ustedes lo conocen, es jurista y ex congresista de la República, y queremos tratar varios temas, doctor García Belaúnde. Uno, ha aparecido otra congresista que ya no es la señora Chihuahua, sino es otra congresista de Perú Libre que dice que no le alcanza el sueldo. Y yo le quiero preguntar a usted, doctor Víctor García Belaúnde, si es que es así realmente, un sueldo de congresista no alcanza para poder vivir. A ver, yo creo que el tema no es ese, ¿no? El tema no es ese. Yo supongo que a muchos le va a sobrar, porque ganaban antes mucho menos. Y otros que ganaban más de repente les va a faltar. Serán los menos, por supuesto. Pero el tema no es ese. El tema es que uno va a servir. Y la remuneración no es para hacerse rico a nadie. Es una recompensa a lo que tú haces y para cubrir tus gastos elementales. No es pues para que te sobre dinero y que te puedas ir pues de viaje o ir a muchos restaurantes o empezar a cambiar tu vestimenta. Para eso no es el sueldo, ¿no? El sueldo es para que puedas comer, para que puedas vivir más o menos decentemente en la ciudad, y es una base de lo que necesitas para poder asistir al Congreso constantemente todos los días y tener pues para tu colectivo, para tu metropolitano, qué sé yo, para eso. Pero no es para hacerte rico. O sea, y si no te alcanza, bueno, tendrás pues que hacer otras cosas para que te alcance, tendrás que reducir un poco tu nivel de vida para que te alcance. Pero no es para hacerse rico, ni es para que te alcance o no te alcance. O sea, tú no te lanzas al Congreso sabiendo que te va a alcanzar. Y si tú, porque el sueldo del congresista está congelado hace 20 años. Entonces, si tú sabes cuánto gana, haces tus cálculos antes de ir, antes de postular. Pero lo que no puedes hacer es postular, prometer cualquier cosa al electorado para poder llegar, y una vez que llegue dice, no, no me alcanza. No puedes. Qué seriedad, ¿no? Qué poca seriedad. Eso no me parece aceptable. Importancia en lo que usted dice es de recalcar que la labor es de representación y la labor es de empatía, de servir, de representar bien al pueblo peruano, porque en el entendido de estos resultados de las elecciones, los cuales muchos se quejan, existe un buen porcentaje de la población que dice por qué este resultado electoral, pero entendamos también que es la falta de representación de muchos de los congresistas que van y se preocupan, como usted bien lo detalla, en el sueldo, si les va a alcanzar o no les va a alcanzar, y no de llevar las propuestas por las cuales han sido elegidos, doctor Víctor Andrés. Por otro lado, tenemos también el pedido de dos expresidentes, tanto Bellido como Sagasti, para el tema de la pensión vitalicia. Muchos dicen pues que ellos no han sido electos y que han sido, en todo caso, estuvieron en la presidencia por un encargo o por el tema pues mismo de la representación por el Congreso, ¿no? Y llegaron a ser presidentes por ciertas eventualidades. ¿Usted qué opinión le amerita, doctor? A ver, mire, yo le quiero decir una cosa. En el siglo XIX, los presidentes no tenían sueldo porque eran casi todos militares, muy pocos civiles, y los pocos civiles que llegaron al poder tenían recursos propios. De tal manera que después de dejar el poder podían desempeñarse y seguir viviendo con cierta, digamos, prestancia, porque cuando uno es presidente del país, representa a la nación peruana, no puedes, pues, después de gobernar con honestidad, con transparencia, pasar a la indigencia, ¿no? O empezar a buscar trabajo a quien te lo dé, ¿no? Tocar puertas, todas las puertas que sean necesarias para que te den trabajo. Tampoco es dable que eso sucede. Y tan es así que en todas partes del mundo, en casi todas las partes del mundo, los estados tienen una fórmula de subsidiar a su jefe de estado. O sea, eso se estableció luego, el año 79 se estableció la senaduría vitalicia que le daban al expresidente, a Bustamante Rivero en ese momento y a Belaúnde, le daban carro con chofer, una oficina y una secretaria. Bueno, era lógico porque eran dos presidentes honestos y no tenían fortuna personal. Luego, cuando viene el golpe de Estado de Fujimori, se elimina la senaduría vitalicia
y se le deja a los dos presidentes que había en ese momento, Belaúnde y Alan García, chihuán, sin un centavo. Y Belaúnde se dedicó pues a viajar y a enseñar, a dedicarse a enseñar para poder sobrevivir, que él lo hacía con mucho agrado, pero no era pues dable que un jefe de Estado que había sido 10 años gobernante, sumamente honesto, no tenga dinero pues para pagar la luz o para darse algún pequeño gusto o para vivir mejor, ¿no? O sea, yo creo que no. En Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a los presidentes se le da, insisto, un subsidio, se le da una oficina y un chofer, y inclusive se le da dinero para que hagan una fundación y exhiban sus cosas personales, cartas, documentos, condecoraciones, etcétera. Bueno, y luego se da una ley en época Fujimori para darle una pensión equivalente a la del congresista, que era lo que tenía antes además. Pero no se especifica de qué se trata. Se dice al presidente de la República, a quien ejerce el cargo, pero no se dice si lo ejerces a través de la vía directa o indirecta, por ser vicepresidente o por ser presidente del Congreso. En teoría, los tres presidentes tienen derecho a una pensión. Vizcarra, Merino y Sagasti. El problema de Vizcarra es que Vizcarra ha sido vacado. El Estado lo votó. El Congreso de la República lo votó por incapaz moralmente. Te lo regalo, y luego el otro Congreso lo declaró y lo inhabilitó para ejercer cargo público. O sea, la pregunta es: si el Estado te vaca y te inhabilita, ¿por qué le vas a pagar un sueldo? No es posible que darle un sueldo. Ahora, después viene Merino. Merino le corresponde, pero claro, si ha gobernado 5 días, sería grotesco que pueda cobrar, habiendo sido 5 días presidente de la República. O sea, legalmente le corresponde, pero me parece que políticamente es cuestionable esa decisión, muy cuestionable. Y en el caso de Sagasti, de alguna manera sí le corresponde, pero Sagasti hizo algo peor. La ley que prohibía la pensión vitalicia de los presidentes, él la observó. O sea, él observó una ley que lo perjudicaba. Esto podría ser sujeto de una acusación constitucional. Tú no puedes estar, porque te afecta a ti, a favor o en contra, observando una ley. Y la ley se dio del Parlamento, se aprobó y Sagasti la observó. No la dejó pasar, no la promulgó, la observó, que es la peor de las decisiones. Entonces, Sagasti tampoco debería cobrar, porque cometió pues una falta ética, a mi modo de ver. Pero yo insisto, yo creo que los presidentes del Perú, claro, no hay que pensar en el presidente honesto, Bustamante, Belaúnde, etcétera. No hay que pensar pues en el presidente tramposo, ¿no? La ley se da para los buenos. Si hay malos, bueno, pues hay que evitar que los malos puedan cobrar. Pero no puedes tú dejar de hacer una ley porque hay malos presidentes y perjudicas a los buenos. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Pero en todo caso, debería aclararse eso y que cobren, si quieren, los presidentes que han sido elegidos o que han completado un periodo presidencial y que no han sido acusados de nada y que no han sido y que han sido honestos y honrados. Eso me parece que es fundamental. Es un motivo, yo creo, este debate para poder regular esa ley y ponerle algunos candados. Importante. Doctor Víctor Andrés, hemos visto también en los últimos días esta ley de regulación de los medios de comunicación. ¿Para usted le parece que realmente van a controlar los medios de comunicación, prensa radial, escrita, medios digitales? ¿O es que simplemente fue una propuesta de la cual no va a prosperar? Yo creo que no se puede regular a los medios de comunicación. Esa regulación es muy peligrosa siempre, porque si es un gobierno autoritario, la va a usar en perjuicio de los medios de comunicación. Si es un gobierno democrático y transparente, no lo va a tocar y no va a regular nada. Pero eso son los pocos. Pero el peligro es que un gobierno totalitario, un gobierno dictatorial, abusivo, use la norma para perjudicar a los medios de comunicación que son opositores. Hay que recordar que ya lo dijo el mariscal Benavides una vez, ¿no? A mis enemigos todo, a mis enemigos solamente le aplico la ley.
Entonces, eso es lo que puede pasar en el futuro. Por eso que yo creo que cualquier ley que quiera recortar, vigilar, controlar, supervisar los medios de prensa será siempre una espada de Damocles que va a afectar la absoluta libertad de prensa en el Perú. Doctor Víctor Andrés, usted con su amplia trayectoria en lo político, como congresista, ¿qué es lo que le podría aconsejar a Pedro Castillo si usted lo tuviera de frente y le diría sobre esta cercanía que pudiera tener con los medios de comunicación? Porque muchos de los periodistas se quejan porque no pueden conversar de manera abierta, no tienen una conferencia de prensa, digamos, cercana con él, hacerle las preguntas directas, saber cómo va el gobierno, ¿no? Y quizás va por pocos la información, por decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que usted podría decirle al presidente? Bueno, es o que, aconsejarle en todo caso. yo le diría que salga a hablar con la prensa de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, ¿no? Yo entiendo que todos los días debe ser fatigoso y puede ser distraído en sus labores, qué sé yo, pero una vez a la semana lo hablaría cualquier jefe de Estado de un gobierno democrático. Él está un poco actuando como Fidel Castro, que se mandaba un discurso una vez al mes y punto, ¿no? Pero claro, discursos, en el caso de Castro, que eran muy escuchados y eran largos además, porque era un hombre de una gran oratoria, ¿no? Pero el señor Castillo lamentablemente no tiene esa facilidad de palabra, se confunde, tiene ideas confusas o no las tiene, y cada vez que declara, pues crea problemas. Así que mejor para él es no declarar, o en todo caso declarar por escrito. Bueno, es un estilo de gobierno que yo no practico, que yo no apoyo, pero él sabe cuáles son sus limitaciones y no quiere pues que la gente use las palabras, sus palabras, para atacarlo, ¿no? En el caso que hemos tenido en forma directa, en el caso de Huila, con este gobierno que comenzó durante la campaña, digamos, con el terruqueo que muchos le dicen, y quizás con las críticas al que era candidato y hoy en día es presidente. ¿Usted cree que en algún momento se puedan sanar estas heridas que han quedado y esta fricción como para poder seguir adelante y entender que existe libertad de expresión también y libertad de los medios de comunicación para que puedan explayarse en sus noticias, entrevistas, etcétera, pero también, digamos, con un punto de equilibrio para ambas partes? Espero que sí, espero que sí. En política hay que voltear la página, hay que saber voltear la página, ¿no? En política no puedes tú mantener odios eternos, fricciones eternas, resentimientos eternos. Eso no le hace bien a la democracia. Hay que pasar la página de vez en cuando, hay que, como dicen en mi pueblo, comerse sapos, ¿no? De vez en cuando. Y porque eso va a ayudar a la gobernabilidad, ¿no? Doctor Víctor Andrés, a nivel nacional se están dando la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente y también la recolección de firmas para que no se dé la Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que cuál será el resultado de ambas recolecciones? A ver, yo creo que la recolección de firmas para que no se dé es una decisión política interesante, pero yo creo que es inocua. Yo creo que no va a afectar esto, creo que no va a afectar, creo que no va a cambiar las cosas. No puedes decirle no a algo que no existe. ¿Cómo dices que no a la convocatoria de una asamblea si no está permitido? Es un poco raro. O sea, políticamente puede tener una justificación, pero constitucionalmente no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que eso no va a significar absolutamente nada. Ahora, por otro lado, quizás haya provocado esta recolección de firmas para la no constituyente, haya provocado que el gobierno o los allegados al gobierno hayan acelerado su plan para aprobar una asamblea constituyente y están trabajando en eso y están usando la plata del Estado, el aparato del Estado para hacerlo, ¿no? Algo que usaba Fujimori también en su momento. O sea, critican mucho a Fujimori, pero son fieles seguidores y discípulos de Fujimori. Pero, insisto, la Asamblea Constituyente no está prevista en la Constitución. Según el artículo 205, 206, 205 creo que es, no está previsto.
Y cualquier reforma se tiene que hacer a través del Congreso, no se puede hacer fuera del Congreso. Así que creo que están haciendo un juego político de enfrentamiento para tan bonitos que estoy dando, tomar ¿no? evidentemente conciencia de lo que está pasando y quizás esta toma de conciencia pueda servir para un debate más amplio más adelante, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente, como usted dice, la reforma de la Constitución debe darse de acuerdo a lo que establece la Constitución, es lo que dicen la mayoría de los constitucionalistas. Bajo ese entendido, tenemos que en el mundo entero, doctor Víctor Andrés García, siempre las constituciones tienen muchísimas reformas parciales y continúan, ¿no? La de Estados Unidos, la de México, etcétera, que continúan a lo largo de décadas, ¿no? Y la de acá sería quizás lo más viable para no llegar a una asamblea constituyente o a más, quizás reformarla lo que se necesite, o en todo caso, ¿cuál sería usted, cuál piensa usted que sean las reformas urgentes para realizar en la actual Constitución? Mira, la Constitución argentina es de 1854. Ha tenido muchas reformas. Inclusive la reelección se reformó para que Menem sea reelecto. Y ahí está. Y la Argentina ha tenido gobiernos buenos y gobiernos malos. Muy buenos y muy malos. Con la misma Constitución. O sea, yo no creo que la Constitución cambie las cosas, en absoluto. Yo creo que quienes cambian las cosas son las personas que aplican la Constitución, no la Constitución misma. Y esta Constitución tiene sus defectos, a mí nunca me ha gustado, pero tiene 25 años o más, ¿no? Vigente, 35 años vigente, ¿no? Y por lo tanto me parece que 30 años, ¿no? Y me parece que con sus 30 años de vigencia ya se ha, digamos, el pueblo se ha acostumbrado un poco a ella y la conoce y sabe un poco por dónde caminar. Cambiarla ahora me parecería absurdo. Necesita reformas, pero por supuesto que sí. Urgentes además. O, antes que una asamblea constituyente, yo prefiero volver a la Constitución del año 79. Porque eso de crear una nueva Constitución, juntar a 130 o 100 o 200 personas, como las estamos eligiendo nosotros a estos señores, ¿usted se imagina que este Congreso pueda hacer una nueva Constitución? ¿Cómo la hará? Y si elegimos a un nuevo Congreso que tenga mayoría de lápiz, que ya sabemos los ignorantes que son, ¿qué mamotreto van a hacer? ¿Qué mamotreto van a hacer? Sería un desastre. Yo creo que lo mejor es reformarla. Hay cosas que se pueden reformar perfectamente bien y lo más rápido posible. O en su defecto, volver a la de 79, que también hay que reformarla. Porque después de 50 años hay cosas que se han ido, hay cosas que han desaparecido, hay cosas nuevas que han aparecido. Entonces habría que adaptarla. Yo lo que haría es, a la Constitución del 79 se le entregaría a unos expertos, a una comisión de expertos, que la ponga al día, y esa Constitución yo la sometería a un plebiscito, a un referendo. Eso es lo que yo haría. Pero una nueva asamblea constituyente me parece que sea peligrosísimo. Cualquier cosa puede pasar. Doctor Víctor Andrés, le agradecemos mucho la participación en el programa, interesante la conversación y sobre todo para que la gente que nos sintoniza comprenda un poco más pues acerca del tema de la Constitución y no tan solo son los cambios, ¿no? Saber por qué la quieren cambiar y por qué no cambiarla o quizás optar por, como usted dice, una opción vendría a ser el tema de traer nuevamente a la Constitución del 79, lógicamente pues con los cambios de acuerdo a la coyuntura. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, ha sido el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, jurista y excongresista de la República.